Hola, buenos días. De retos me parece que es lo que me han dicho que tengo que venir a hablarles. No estoy muy seguro que sea la persona indicada, ¿no? Sin embargo, yendo al doctor Carracedo, sí que me he dado cuenta que de ese gen del DRD4, de ese sí que tengo yo un montón. Sí, ayer por la mañana estaba en Irán y todavía, ya sabéis que el alma tarda un par de días en venir más tarde y todavía mi alma está colgada en Isfahán, ¿no? Así que, hablando justo, enlazando con lo que decía el hombre este, es importantísimo, ¿no? Las herramientas que nos ha proporcionado la medicina para mejorar la salud, las herramientas que nos proporciona la industria farmacéutica para hacer de nuestra vida y sobre todo de nuestro mundo un mundo mejor, ¿no? Así que ustedes dirán, ¿no? Pues las herramientas de Sebas, ¿no? Ya saben ustedes, me he dedicado durante 30 años a esto de escalar montañas, así que como estaba en casa y todavía no he deshecho la maleta de ayer, digo, pues a lo mejor les interesa saber con qué subimos montañas, ¿no? Esto es la última clase de Piolet o del último casco, o herramientas desarrolladas a partir de la NASA, de inventos de la NASA. Por ejemplo, esto que fueron revolucionarios, los Frien. Con esto se escala montañas, lo puedes colocar entre fisuras, aguantan 2.000, 2.500 kilos en caso de caerte. Esto es lo importante, ¿no? Se dirán ustedes. Pues yo creo que no. Yo creo que lo más importante no se encuentra en la mochila de los alpinistas, ni probablemente se encuentran en las últimas técnicas quirúrgicas, porque lo más importante que tenemos lo tenemos en la cabeza. Y eso es lo que nos hace, como también decía el Carracedo, nos hacen una especie diferente, una especie mucho más curiosa. Me ha parecido preciosa. Así que lo que vengo a contarles es realmente una historia. No sé si esta historia tiene que ver con lo que ustedes están hablando, en cuyo caso debo de pedirles perdón, pero sí que me parece que puede ser emocionante. Así que dentro vídeo. Cuando yo era joven, como dice Sabina, cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y entonces leía libros de montaña que me llevarían años más tarde a escalar montañas como esta, el Gasherbrum 4, una de las montañas más bellas de la Tierra, o el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Leía un libro que marcó mi vida y la de mucha gente como yo, que se llamaba Los conquistadores de lo inútil. Y desde luego ese libro daba un poco la razón a mi madre, que siempre que me decía, cada vez que me veía de expedición y volvía, me decía, todo lo que haces es inútil, ¿no? Y luego con el tiempo me di cuenta que las cosas inútiles son las más importantes. Y lo decía también Machado, porque solo el necio confunde valor y precio. Y yo aprendí, como me parece que decías tú, los valores esenciales de la vida, que tiene que ver con eso que decía Ángel Carracedo, que nos hacen una especie diferente, y que tiene que ver con cosas de las que estáis hablando aquí, con la confianza y la empatía. Porque ¿cómo si no escalar una montaña de 7.900 metros por la que cae una luz, que hace que la gente que va atada a una cuerda, que si tu compañero se cae y tú no estás bien amarrado, te arrastra al vacío? Una pared de 2.000 metros de roca como las Torres del Trango, esto que estáis viendo. Es que es la cuerda de ese viaje que todos tenemos, que hacemos, como se ha dicho, acompañados siempre, lo que nos une, lo que nos da fuerza, lo que nos hace
absolutamente diferentes. Y diferentes porque podemos conseguir cosas, podemos hacernos preguntas, como decía el doctor Carracedo, que casi ninguna otra especie animal se hace. Así que fuimos. En el año 83 nos planteamos escalar el K2, la segunda montaña más alta del mundo, pero sin duda la más prestigiosa. Y después de un proceso de 11 años persiguiendo un reto imposible, que por otro lado solo nace de los sueños, porque somos de la misma sustancia de los sueños, como dijo Shakespeare, volvimos al K2 a escalar la cara norte. Y volví con un grupo de poca gente, de tan solo 5 personas, 5 buenos amigos, unidos no por una cuerda o los piolés, por estas herramientas, ¿no? Unidos por la amistad, por la empatía. E hicimos cumbre en el K2 después de 11 años persiguiéndolo. Pero ni no hacer una cumbre es un fracaso, ni hacerla es un éxito. Porque lo importante de lo que nos pasa en ese camino se llama vida. Y lo mejor que nos pasó en el año 94 es una magnífica lección de la que aprendimos. Nuestros compañeros hicieron cumbre, otros 2 tuvieron que repetirla para poder firmarla, y durante 7 días tendríamos perdidos a nuestros 2 amigos en lo alto de la montaña. Le recordaré a él, a su sencillez, su sentido del humor, su solidaridad. Por ejemplo, siempre me acordaré cuando me sacó de la grieta del año 90. Olvídate de los dedos, olvídate de los pies y ponte a caminar. Olvídate de las manos y de los pies, Hacho. Olvídate, empieza a andar. Métete una cosa en la cabeza, Nati, y llegar al campo 4, nada más. Olvídate de todo. Y si tienes que tirar la mochila, te pones la frontal y la tiras. Pero empieza a caminar ya. Cambio. Lo primero que pensé fue en bajar. Pero inmediatamente pensé que si hacía eso y le dejaba eso allí, no iba a poder vivir con ello. Volví a animarle y cuando vi que no venía, hice agua, llené la cantimplora de agua y salí confiando muy poco en mis fuerzas. Recorrer esos 150 metros le costó 4 horas. Le di el agua, agradeció mucho el agua, dijo qué rica está. Y conseguí que llegase hasta el punto más alto de la subida, hasta el punto más alto, y ya le dejé allí. Dije, bueno, voy a la tienda, voy a hacer más agua y te espero en la tienda. Estos serían unos 20 metros de desnivel. Le costó 3 horas. Cuando por primera vez le vi aparecer que ya bajaba hacia la tienda, me puse a llorar de contento. O sea, ella veía que estaba salva. Entonces dijimos, bueno, venga, vamos para abajo. Y fue en ese momento cuando, Hacho, Hacho, ¿qué pasa? Venga, levántate. Pues se había apagado como un pajarito. En el verano de 1994, nuestros compañeros lograrían hacer cima y filmarla, pero a la bajada los tendríamos 7 días perdidos por encima de 8.000 metros, sin botellas, sin agua. Después de un rescate durísimo, Hacho Apellaniz murió y a Juanjo San Sebastián le amputaron 7 dedos de las manos. Dejadme que pare un momento para contaros una historia de la que probablemente haya sido el personaje del que más he aprendido. Porque este hombre, Ernest Henry Shackleton, de 1914 a 1917, trataría de hacer lo que él llamó la última gran travesía terrestre, atravesar la Antártida de punta a punta. Y para ello había puesto un anuncio en el Times que se ha convertido quizás en un clásico, pero sobre todo en la envidia de la selección de personal, que decía: se necesitan hombres para viaje arriesgado, muchos meses en completa oscuridad, mucho frío, poca paga, sin garantía de regreso. Le escribieron 5.000 personas, entre las que eligió 27, compró este barco al que rebautizó y le puso como nombre Endurance, Resistencia, porque el lema de su familia era resistir es vencer. Shackleton
en su tiempo fue considerado un fracasado y hoy es puesto como ejemplo de todos los líderes, de los líderes capaces de enfrentar la adversidad. Y eso es lo que ocurrió, porque estos hombres jamás llegarían a pisar la Antártida. Se quedaron a unos 100 kilómetros porque el hielo del mar se congeló y literalmente haría astillas el Endurance. Entonces salió lo mejor de este tipo, al que todos llamaban jefe, que cuando el Endurance fue hecho astillas y se hundió en el fondo del océano, juntó a su gente y les dijo: señores, hemos perdido el barco y las provisiones. Ahora el objetivo es regresar a casa sanos y salvos. Decía Carl Sagan que la confianza no existe a medias, no se tiene un poco de confianza. La confianza se tiene o no se tiene y siempre hay que ganarla. Y Shackleton se ganó la confianza de su gente, porque Shackleton siempre dio ejemplo. Si había alguien que sacrificarse, ponerse en la piel del otro, que eso es ni más ni menos que lo que llamamos empatía, lo hacía él. Así que durante 16 meses vivieron sobre témpanos a la deriva, que a medianoche se giraban, se volteaban, se perdían. Estuvieron a punto de morir varias veces, pero allí se jugaba todo el mundo el pellejo por el pellejo de su compañero. Y así sobrevivirían. Poco a poco la deriva del mar les fue llevando a Isla Elefante. Pisaban tierra después de 17 meses, pero parecían una tropa de gente fantasma malnutrida. Estaban a 1500 kilómetros de su salvación, que era Georgia del Sur, y nuevamente Shackleton, dando ejemplo, se metió en una de las canoas de 6,5 metros para llegar a Georgia del Sur y por fin pedir auxilio y sacar a toda su gente de allí. Shackleton nos da las claves de lo que es la confianza y la empatía, porque siempre estuvo dispuesto a jugarse la vida por la de sus compañeros, porque siempre creyó que con gente así se puede ir al fin del mundo. Y fueron, literalmente. Y fuimos, literalmente. Porque eso fue al filo. Al filo no es nada más que la consecución de un sueño imposible. Creer que es posible lo imposible. Y que el mejor cemento de unión precisamente consiste en eso, en la confianza, en la empatía. No hay nada importante que se pueda hacer en el mundo que no se haga en equipo, que no se haga con trabajo, que no se haga con perseverancia, con valentía. Ya sé que esto a muchos de ustedes les puede parecer caducos, pero eso es lo que nos mueve desde el principio. Creo que decía Albert Joubel que hay que ser un buen médico, pero sobre todo un médico bueno, ¿no? Durante 30 años no sé si fuimos un buen alpinista, pero fuimos alpinistas buenos. Juanjo se quedó con Nacho y no pudimos curarle, murió, es cierto, pero le cuidamos hasta el final. Quiero decir, nuestra vida nunca supuso dar saltos tontos al vacío. No hay que dar saltos tontos al vacío si no tienes paracaídas, ¿no? Me llamo Emilio Cocablanco. Soy Beatriz Alonso Sichamón. Me llamo Fernando Ruiz Meléndez. Soy Gonzalo Sánchez del Pozo. Yo soy Sergio Crespo Baza. La enfermedad mental la tengo desde los 20 y tantos. Mi enfermedad está diagnosticada desde 1999. Llevo diagnosticado de mi enfermedad desde hace aproximadamente 20 años. Padezco de esquizofrenia, pues a los 23 años me diagnosticaron la enfermedad. 10, 15 años, por ahí llevaré, diagnosticada, una esquizofrenia. Y de repente surgió. Como está bien ser agradecido, como decía mi madre, es el momento de agradecer a personas de Janssen,
pero sobre todo a Alejandro, que un día hablando se nos ocurrió uno de esos sueños imposibles, ¿no? Me preguntaron, ¿tú qué podrías hacer con personas enfermas de esquizofrenia? Yo dije, cualquier cosa. Nos podemos plantear un reto imposible, claro. Así que así nació un proyecto que iba a recorrer buena parte de España. Íbamos a hacer ascensiones a montes sencillos, pero importantes dentro del Pirineo, dentro de Vizcaya. Íbamos a montar en globo, íbamos a hacer rafting, pero la finalización del proyecto era ni más ni menos que escalar la cara sur del Naranjo de Bulnes. Ya os había dicho que lo primero que había que hacer era ganarse la confianza de la gente, ¿no? Bueno, hay muchas veces que ser humilde es lo que más nos cuesta, y yo iba con buena parte de mis mejores alpinistas, como Ramón Portilla. Y se tiraban, o sea, que es que no se planteaban ya ni el miedo. Que no hablen de enfermos, de locos, que lo que hay son personas. Hay personas como nosotros, que nos necesitan y que nosotros de alguna manera también necesitamos a ellos para hacer una sociedad más solidaria. De alguna manera el valor de una sociedad se mide por cómo trata no a los triunfadores, sino cómo trata a las personas pues, que tienen necesidades, y una sociedad más solidaria, más amable con todos. El Naranjo de Bulnes es la expresión y el símbolo del alpinismo de dificultad en España. Una torre de roca de 500 metros cortada a pico por los 4 costados. Es el símbolo de la inaccesibilidad. ¿Cómo acometer eso con gente, con personas enfermas de esquizofrenia que jamás habían escalado? No puede parecer un reto imposible. Nos lo planteamos exactamente de la misma forma de cómo estáis hablando aquí. Tener confianza. Yo creo que les dimos pruebas a ellos, pero nos lo planteamos con seriedad, con rigor. Llevaba algunos de los mejores equipos de alfilo que he tenido en mi vida, por ejemplo para escalar los 8000, como Juanito Yarzábal, un tipo que tiene 28 8000 escalados, o como Ramón Portilla, o como Juan José Sebastián, ese que veíais antes que se quedó con Hacho hasta el final, y que, como él bien dice, lo menos que perdimos fue las manos, pero jamás perdimos la dignidad ni la valentía para quedarnos con ellos hasta el final. Hay veces que las cosas nos parecen tan inalcanzables que nos parecen imposibles. Pero alguien dijo, cuando alguien piensa que puede ser posible y se pone a ello, justo en ese momento empezamos a hacer lo posible. Y eso es lo que pasó directamente. Me metí en un proyecto para luchar contra el estigma de la enfermedad mental, creyendo que hacía un favor a esta gente, y descubrí primero un enfermo, luego un paciente, y luego sobre todo terminé descubriendo a personas que nos llegaban a decir cuando nosotros les contábamos algunas de las cosas que habíamos hecho, nos decían, es que vosotros estáis demasiado locos. No hay personas fuera de la normalidad, pacientes o enfermos. Somos todos diferentes, somos todos únicos, irrepetibles. Somos capaces de hacer realidad los sueños. Y eso tiene que ver con la curiosidad y la imaginación, las mejores demostraciones de la inteligencia. Ya sé que con esto que hicimos probablemente abrimos una puerta a cosas nuevas. Y también sé
que no todos tenemos la llave del éxito y que vamos a seguir teniendo problemas y que vamos a fracasar, ellos y nosotros también. No vamos a hacer todo lo que podemos y todo lo que imaginamos, pero podemos hacer mucho más de lo que queremos. Así que en contra de lo que yo pensaba y muchas veces en contra del sentido común, estos 5 amigos compartimos uno de los más bellos sueños que se pueden tener. No solo por llegar a la cumbre del Naranjo de Bulnes y ver un cortado de 600 metros a tus pies. No, es el fruto del trabajo. No hay nada imposible. Y todo lo que necesitamos para hacerlo posible lo tenemos dentro de nuestra cabeza. Y tiene que ver con lo que nos ha movido desde el origen de la humanidad. Tiene que ver con nuestra capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de querer realmente las cosas. Empatía, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad, con la pasión, con nuestra capacidad de estar afectados con lo que le afecta al otro. Eso es lo que se llama emoción y eso es exactamente lo que sentimos en la cumbre del Naranjo. Porque me acordé mucho de mi padre. Con un simple arnés o tal, o sea, fue pensar en mi padre si estaría aquí, como lo veía hacer lo imposible, ¡buah! Sería una pasada si estaría aquí. Cuando me presentaron a los chicos, me dijeron, de los 5, ¿cuántos piensas que van a subir? Y yo pensaba para dentro 1 o 2. Subieron los 5. Subimos todos juntos. Todo esto ha sido un auténtico torrente de buenas emociones. Y en mi caso fue asomarme al vacío y decir, hostia, yo he subido esto. Muy emocionante. Joder, se te saltaban las lágrimas, ver a todos los amigos que habían conseguido llegar y... ¡guau! Muy emocionante, tío. ¡Guau! Una gozada. Una gozada. Se lo recomiendo a mucha gente, es una terapia de la hostia, tío. Es como en la escalada, ¿no? Uno va subiendo y otro va asegurando, ¿no? Entonces también quizás con la enfermedad mental hay que hacer lo mismo, ¿no? Ellos que vayan haciendo, pero alguien a veces tiene que estar al lado asegurando pues de que no tenga un tropiezo. Y cuando tenga un tropiezo, pues ayudarle. Es bueno que estén tranquilos, etcétera, pero no demasiado. Si el enfermo mental grave se queda inactivo, se queda en su casa, si no sale, pues la evolución es peor. La vida plana y controlada y tranquila no está mal, pero es menos vida que la vida, no sé, ya no digo pudiendo hacer otras cosas, sobre todo intentando, ¿no? Quiero decir, y sacando alicientes y poniendo retos, que es que la palabra es estupenda, ¿no? Es que, y los retos es para intentar hacer cosas, y si se consigue es la pera, pero si no se consigue es lo mismo, ¿no? Es tema de, o sea, es intentar. A mí me ha valido, es algo increíble el trabajar. Yo, ya digo, llevo desde los 15 años en la montaña, he estado por muchos sitios, he trabajado con muchísima gente, he estado de profesor en la escuela de montaña de la Guardia Civil pues 25 años y no he hecho cosa en mi vida como esta. O sea, en mi vida es algo increíble, ni un 8000, ni una escalada como esto no he hecho nada en mi vida. Es que la vida, como dicen, es estupenda y nos metimos para ayudar a una gente y al final los que aprendimos somos nosotros y ellos fueron los protagonistas, que los tenemos aquí. Bea, Gonzalo, Emilio, Fernando y Sergio. Y todo el equipo de Avife, señores.
Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, sí, bueno, eso realmente este proyecto, sin lugar a dudas, ha sido una gran aventura, ¿verdad? Una aventura llena de emoción, de esfuerzo y de muchísima belleza. Ha sido un gran viaje, un camino en el que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que la confianza mutua mueve montañas. Hemos aprendido que cada paso que damos es importante, siempre suma. También hemos aprendido que nuestro acompañamiento ha de estar basado en el respeto, en la escucha, en el afecto, el mucho afecto. También hemos aprendido que el esfuerzo por avanzar y por mejorar siempre tiene recompensa, aunque a veces no sea tan evidente. Pero sobre todo, este proyecto nos viene a recordar que por encima de la enfermedad, por delante de la enfermedad, siempre está la persona. Eskerrik asko, bihotz, bihotzez, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Enhorabuena por este proyecto, que muchas veces se nos olvida que en creer en nosotros mismos somos capaces de hacer muchas cosas y este es solo un ejemplo, no es un caso aislado, así que es un gran ejemplo de confianza y empatía.